Buenas noches a todos. Ya estamos llegando a concurrencia. Aquí hay unos tópicos bien interesantes, que es crear hilos trabajadores, lo que le llaman los worker tracks, usando Runable, Colabel y usar el executor service para ejecutar tareas concurrentes. ¿Ya? Usar colecciones también ideales para temas concurrentes que están en Java Útil concurren, ¿ya? Tiene un subpaquete y van a haber clases interesantes como Cyclic Barrier y Copy on Braille Array List, ¿ya? Van a darnos también unos tips para escribir código seguro en ambiente concurrente o lo que le llaman el famoso thread safe, ¿no? Vamos a identificar problemas de trading, ¿ya? O sea, cómo identificar cuándo vas a tener un dict lock o un lie lock, ¿ya? Hay preguntas teóricas, ¿ah? Yo he visto preguntas teóricas sobre eso, te dicen, oye, ¿esto es un dict lock o es un lie lock? Entonces, más o menos por ahí va la cosa, ¿ya? Y vamos a ver, hablar en un apartado sobre los strings paralelos, ¿ya? Como tienen que ver con el tema de concurrencia también, ¿no? A ver qué implicancia hay con de los strings paralelos y cómo podemos desarrollar código que usa esos strings paralelos y cómo implementar descomposición y reducción con strings, ¿ya? Está interesante el tema. Después ya veremos IO y NIO 2, finalmente JDBC y seguridad, ¿ya? Pero todo esto tiene que ver por qué es importante, por qué Java pegó eh, y hasta el día de hoy es uno de las principales plataformas, justamente por el tema de TREX, de los hilos, porque las computadoras sabemos que son capaces de leer y escribir, ¿no? Data en recursos externos, ¿no? A recursos externos. Pero esas operaciones de escritura, esas operaciones de red, no se comparan a las operaciones de un CPU, ¿no? O sea, son lentas, ¿no? Versus una operación del CPU, ¿ya? Imagínate que el sistema operativo se haya diseñado para esperar por cada operación de escritura a disco o a red y esperar a que termine. Entonces tu computadora hubiera estado friseada o congelada todo el tiempo, ¿no? Entonces, para suerte nuestra, los sistemas operativos modernos no hacen eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy ahorita con el Zoom, mientras tanto estoy viendo mi PDF, por ahí puedo tener mi cliente Twitter, escuchar musiquita de repente con Spotify, o en otro navegador, ahorita estoy corriendo un test de simulacro de Java. Entonces, quiere decir que hoy los sistemas operativos modernos tienen procesamiento multithread, ¿no? Multihilo, ¿ya? Y la idea detrás de ese procesamiento multihilo es permitir a una aplicación o varias aplicaciones que ejecuten múltiples tareas al mismo tiempo, ¿ya? Eh, la verdad que realmente lo que pasa es que estas tareas tienen turnos, ¿no? De trabajo, ¿ya? Y mientras no le toca su turno, pues le da la chance a otro para procesar algún request o algo, ¿no? Entonces, Java, desde sus primeros días, Java que es noventero, Java es de los 90, ya tenía este soporte de programación multihilo usando la clase thread. Cuando veamos la clase thread van a ver que ya desde Java 1.0, o sea, pero recién ya el API de concurrencia se introdujo en las versiones recientes de Java, ¿no? Un API mucho más moderno. E incluso yo les comenté del proyecto Loom, ¿no? Ya ese proyecto va seguro a transformar la forma en que trabajamos con hilos o con concurrencia, porque va a hacer que sea
sea mucho más sencillo, ¿no? El trabajar con hilos. Pero ya de por sí hay un API de concurrencia que tiene muchas clases que te permiten ejecutar tareas basadas en hilos y tareas complejas basadas en hilos. ¿Ya? Entonces, esta API de concurrencia ha ido mejorando y creciendo año tras año. Se han ido incluyendo más clases y frameworks incluso para que nosotros podamos desarrollar aplicaciones multithread, ¿ya? Entonces, este tópico va a empezar primero con los conceptos de threads, ¿ya? Y darnos múltiples alternativas para manejar esos threads, pero usando, ojo, el API de concurrencia, ¿ya? Eh, en la práctica, hay que ser sinceros con todos ustedes, este es uno de los tópicos más retadores, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, bueno, no todos estamos haciendo programación concurrente, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, es igual que en módulos, ¿no? No todos estamos haciendo nuestras aplicaciones modulares. Entonces, dependerá mucho de la práctica que tengan unos con otros. Por eso se vuelve uno de los tópicos más retadores, ¿ya? Incluso para desarrolladores veteranos, es difícil entender mucho de los conceptos que están aquí. Entonces, yo creo que el examen de certificación, si una cosa positiva tiene, es que te hace ver estos tópicos, te hace ver estos temas. Y entonces empiezas a entender, ah, caramba, Java por eso es potente, ¿no? Java no tiene, Python no tiene esto, por ejemplo, de hilos. Y ahora entiendes por qué Go entra en el mercado y compite con Java con el tema de hilos. Igual lo hace Net, igual lo hacen los lenguajes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos en épocas donde tenemos máquinas con varios CPUs, ¿no? Con varios cores, ¿no? Entonces tú dices, oye, hay que sacarle el provecho. Incluso hay monstruos, servidores monstruos que tienen múltiples cores, entonces tú le puedes sacar el provecho a eso, ¿no? Si no es como agarrar, pues, un Ferrari para arar tu chacra, ¿no? Tu hectárea, ¿no? Entonces tú dices, no es, pues, no es para eso, ¿no? Esa es la idea detrás de todo este tema. Entonces, sabemos que es retador, ¿ya? Que los issues de concurrencia son los más difíciles de resolver o diagnosticar, pero todo programador Java tiene que pasar por este tópico en algún momento de su historia de Java, como developer profesional, se va a tocar con un tema de concurrencia. ¿Ya? En exámenes previos, incluso te hacían aprender el ciclo de vida de un hilo. ¿Ya? Pero eso ha cambiado. Ahora más quieren que nos concentremos en el API de concurrencia, o sea, sus clases, sus frameworks, métodos que yo puedo utilizar y cuándo utilizarlos. ¿Ya? Entonces, pero igual, ustedes dirán, José, entonces, ¿por qué estamos introduciendo el tema de Trex? Porque es importante entender un poquito antes de meternos al API de concurrencia, ¿no? Eh, ¿Un thread qué es? Y al menos nos sirve para la entrevista, ¿no? A veces nos preguntan eso. Al final, un thread es la unidad más pequeña de ejecución que puede ser programada por el sistema operativo. ¿Ya? La unidad más pequeña de ejecución que es programada por el sistema operativo. Cuando digo programada, es scheduleada, ¿no? O sea, le da un turno, ¿no? Para que ese thread se ejecute. El sistema operativo le da. Pero ¿qué es un proceso? Ya, eso es más grande todavía que un thread. Un proceso es más un grupo de threads asociados que se van a ejecutar, pero en un entorno compartido. Por eso que ahí usted ven ahí proceso, programa Java, que tiene un entorno de memoria compartido y ahí están los threads que lo conforman. ¿Ya? Entonces, siguiendo estos conceptos,
un simple proceso thread sería simplemente un thread que tiene una tarea, que sería un proceso que tiene un solo thread, ¿no? Eso sería un simple proceso. Aquel proceso que tiene un simple thread, un solo thread. ¿Ya? Pero si es un proceso multithread, ya hay más de uno, ¿no es cierto? Como está en el gráfico, ya más de uno. Y ese shared environment, ¿ya? Significa entorno compartido, shared environment, significa que todos esos threads en el mismo proceso van a compartir el mismo espacio de memoria y se van a comunicar entre ellos de forma directa, ¿ya? Por eso que este gráfico muestra esta parte teórica que les estoy contando, ¿no? El entorno compartido que tienen los threads dentro del proceso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un proceso con 3 threads, ¿ya? Y ellos son también mapeados o asociados a un número de CPUs disponibles dentro del sistema, ¿ya? ¿Ok? Por eso que tenemos CPU 1, CPU N, etcétera, ¿ok? Ahora sí, vamos a avanzar. Vamos a ver. eh, Vamos a ver los tipos de threads. Sorry, los tipos de threads. Hasta esta clase, todos los ejemplos que hemos visto, ¿ya? Son multithread, ¿ya? José, ¿cómo así? Porque aún un simple programa como System Out Print Line Hello World es multithread, ¿ya? Es multithread también. ¿Y por qué, José? ¿Por qué es multithread? No me convenzo. Porque hay tipos de threads. Hay threads del sistema y hay threads definidos por el usuario. ¿Qué es un thread del sistema? Por ejemplo, es ese hilo o thread que es creado por la máquina virtual de Java y se ejecuta en background de tu aplicación. Por ejemplo, el gran conocido Garbage Collector. Es un system thread. Lo crea la máquina virtual de Java, lo ejecuta en background y ¿qué servicio nos da? Nos libera memoria, memoria que ya no es más usada, que no es más utilizada para que esté disponible, ¿ya? Entonces, para nosotros, su ejecución es invisible, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos más preocupados por el tema de los hilos definidos por nosotros en la aplicación. Pero sí hay que entender que si ese system thread encuentra un problema y no se puede recuperar, va a generar un error, no excepción. Va a generar un error y ahí sí estamos en problemas porque el programa se va a caer. Por ejemplo, el clásico out of memory, ¿no? ¿Cuántas veces, alguna vez le debe haber salido? A mí me ha salido muchas veces en mi vida de desarrollador Java, Java la out memory. O sea, ya, eso es un error. Eso no hay forma de recuperarse, ¿no? Te quedaste sin memoria, no hay forma de crear más objetos, ¿ya? Entonces, si un system thread cae en error, ahí sí estamos ya en problemas, ¿no? El programa se va a caer, se va a detener. ¿Y qué es un thread definido por el usuario? Ese ya es creado por ti, como desarrollador.
para hacer alguna tarea específica, ¿ya? Con la excepción de los stream paralelos, todas las aplicaciones que hemos hecho hasta ahorita, hasta esta clase, son multithread. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos creado un método main, ¿no? Un método main en nuestros programitas pequeños. Ahí se va a dar un thread definido por el usuario, ¿no? Que va a llamar a tu método main. ¿Ya? Entonces, cuando hay un solo hilo que corre tu programa, también se le llama Single Thread Application. Una aplicación de un solo hilo. ¿Ya? Entonces, todos nuestros programitas son multithread, sí, porque hay un system thread y hay un thread definido por el usuario, pero ese thread definido por el usuario es uno solo, ¿no? Que hemos hecho para correr nuestros ejemplos hasta el día de hoy, ¿no? Hasta la clase de hoy. ¿Ya? En la práctica, si tú quieres que se hagan varias cosas en paralelo, defines varios hilos, ¿no? Y aparte del hilo principal, hay otros que existen, ¿no? Entonces, vamos bien por ahí, ¿ya? Ahora, ¿por qué en asterisco está lo del daemon thread? Porque eso ya no es más necesario para el examen, ¿ya? Esto de los daemon thread ya no nos ha sido retirado del examen, ¿ya? Y por esa razón no lo vamos a tocar. Por eso lo puse como asterisco, porque antes en los exámenes pasados sí hablaban un poco de los daemon thread, ¿ya? Pero los daemon thread son especiales porque no es como los system thread, ¿no? Cuando el system thread cae, se cae el programa, pero en el daemon thread, incluso si hubiera un problema, el programa no termina, ¿ya? Pero yo creo que gastaríamos por gusto hablar de él porque no viene en el examen el daemon thread. Ya si alguien quiere revisar, enterarse un poquito más, puede revisar en internet, ¿no? Que hay un montón de información, ¿ya? Recuerden que si el programa termina, los system y los user thread, ¿no? En ese momento que no hayan terminado, ya, los convierte en daemon thread, ¿no? Para poder permitir que acaben posteriormente. Pero no viene en el examen, así que mejor no gastar tiempo en eso. Vamos más bien a lo que sí necesitamos entender, que es entender la concurrencia, ¿ya? Y la importancia del scheduling. Entonces, un poco para ubicarnos en el tema, nosotros empezamos diciendo que el sistema operativo nos tiene que permitir procesamiento multihilo, el cual nos va a beneficiar en que podamos ejecutar varios hilos al mismo tiempo. Y es esa facultad de ejecutar múltiples hilos y procesos al mismo tiempo es lo que se llama concurrencia. ¿Ya? Si alguien te pregunta, ¿y qué es concurrencia? El poder ejecutar múltiples hilos y procesos al mismo tiempo. ¿Ya? Si tuvieras un simple core, tu máquina fuera un poquito antigua y tuvieras un simple core, solo podrías hacer una tarea al mismo tiempo, ¿no? Y porque solo tienes un simple core. Pero imagínate que tuvieras un servidor o una máquina como ahora hay, que es multicore o multi-CPU, ¿ya? Entonces tendrás tantos hilos como CPU, procesadores CPU tengas en tu máquina, ¿ya? Entonces, después viene la pregunta, ya, ok, tengo varios CPUs, por lo tanto, puedo tener varios hilos. Pero ¿cómo el sistema decide qué ejecutar cuando hay múltiples hilos? ¿No?
Y ahí viene la segunda parte. El sistema operativo tiene un scheduler, un thread scheduler, ¿ya? Que es como en el aeropuerto, la estación que le dice al avión, ¿no? En el gate tal, que salga, ¿no? O que si está llegando, que aterrice, ¿no? Le da el turno para trabajar. Entonces, este thread scheduler es el que finalmente determina qué hilo se va a ejecutar, ¿ya? Y generalmente aplican este tipo de algoritmo. No sé si han escuchado, porque esto lo hablan mucho hasta en Kubernetes. Round Robin, ¿ya? La programación Round Robin, ¿ya? Es como ahorita, por ejemplo, miren, si yo ahorita le tuviera que repartir una pregunta a cada uno de ustedes, lo trato de hacer de manera equitativa. A César le doy uno, a David le doy uno, a David Sánchez le doy una, a Juan Castro le doy una y a Marco le doy una, ¿no? Y así, si viene otra pregunta, le digo a David que lo atienda, viene otra, a Juan Castro, pero trato de que todos trabajen al mismo tiempo, ¿no? No le doy todo a César. César, toma, 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 y todos los demás esperando, libres, sin hacer nada, ¿no? El round robin balancea, le da la misma carga a cada hilo, ¿ya? O sea, quiere decir que cada hilo va a recibir un número de ciclos de CPU equitativo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tuvieras 10 hilos, a cada uno le das 100 milisegundos para ejecutar alguna tarea, ¿ya? Si termina, excelente. Si no, sorry, le tengo que dar su turno al siguiente y así, ¿ya? Cosa que todos trabajan con la misma carga que hay. ¿Ya? Ese algoritmo round robin se usa en muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa si el hilo, justo, ¿no? Imagínense que yo soy uno de los hilos y estoy haciendo una tarea, pero me ganó el tiempo. Uy, no terminó, ¿ya? Entonces, en ese momento, se activa un contest switch, ¿ya? Un contesto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que imagínate que es como cuando jugábamos encantados, ¿no? De niños. Bueno, ya ahora es muy raro veo eso en los niños, ahora todo celular. Pero yo le digo a mis hijos, antes jugábamos matagente, encantados. Encantados quiere decir que yo te tocaba y tú te quedabas como petrificado, ¿no? Entonces, imagínate que tú fueras ese hilo, tú tienes ahí cierto estado. Entonces, el context switch es el proceso de guardar ese estado para que después tú continúes desde ese punto que te quedaste congelado y continúes tu ejecución en tu siguiente turno, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, miren, toda esa lógica está pasando ahí entre los hilos, ¿ya? Obviamente tiene un costo ahí, ¿no? Porque hay que guardar ese estado y después volverlo a recuperar, ¿no? Entonces hay un costito ahí de tiempo, ¿no? Para hacer eso. Ahora, obviamente, con los años, ¿no? Ya no estamos en los 90, ¿no? Estamos en 2022. El equipo de Java ha mejorado mucho más su thread scheduler, ¿no? Lo ha hecho más inteligente, buscando minimizar ese número de context switch, ¿no? De ese espacio donde hay que guardar el estado del thread para después volver a recuperar, ¿ya? Ha ido mejorando. El garbage collector también ha ido mejorando. Todo ha ido mejorando con el tiempo y por eso cada vez Java está siendo mucho más rápido. Por eso que si tú comparas una aplicación en uso de recursos de Java 17 versus Java 8, le saca de encuentro, ¿no? De todas maneras, es mucho más potente las condiciones que tenemos ahora, ¿no? Ahora, otra cosa también que hay que acordarnos, porque lo deben haber leído en algún lado, o alguien viene de Java 7, Java 8, Java 6, un thread podría interrumpir, ¿no? A otro, si tiene una prioridad mayor. Lo que nos pasa en el trabajo, ¿no? ¿Cuánto nos ha pasado? Estamos haciendo un sprint, una tarea, y de repente viene alguien, señores, paren, paren esa tarea, entra otra, ¿no? Porque tiene prioridad, urgente, ¿ya?
Entonces, cada hilo va a tener un priority, una prioridad, un número, ¿ya? Imagínense que cada uno de nosotros ahorita tiene un polo y tiene un número, ¿ya? Unos tendrán 10, otros tendrán 100, otros tendrán 1, ¿no? Eh, entonces, en base a ese número, el thread scheduler dice, ah, caramba, tú tienes más prioridad que el otro, ¿ya? Entonces, si ahorita tú necesitas ejecutarte, voy a detener para que tú tengas la prioridad. Esas prioridades están dadas como valores enteros, valores integer, por si acaso, ¿ya? Todo eso mejorado porque recuerden ustedes, hoy tenemos máquinas que tienen 8 cores, ¿no? 8 cores o 8 CPUs. Antes no era así. Yo me acuerdo mis 256 KB de RAM, ¿no? Mis 486, solamente teníamos pues un solo core, ¿ya? Entonces, el algoritmo del thread scheduler y ese context switch, olvídense, a 2022 eso es totalmente diferente a lo como era antes, ¿no? Porque también hay otro tipo de máquinas, otro tipo de recursos, ¿no? Y de esa manera, ¿qué beneficio tenemos nosotros? Que ahora, pues, nuestros usuarios le podemos permitir ejecutar docenas o cientos de hilos en con un simple core inclusive, ¿no? No podemos comparar esas épocas, ¿no? Ahora es totalmente mucho más rápido, ¿no? El procesador y todo. Y los algoritmos de programación de hilos también, pues, ¿no? Le dan esa ilusión al usuario de que hay múltiples tareas que se ejecutan al mismo tiempo y para él es imperceptible, ¿no? ¿No? Por eso que podemos escuchar música, tener una meeting con Zoom, tener el Minecraft al costado, no sé, pues, ¿no? Algo que se me... O recibir una notificación, ¿no? Ahora, ¡cling! WhatsApp, Messenger, ¿no? Pum, ya llega una notificación. Todo eso se puede hacer ahora, ¿ya? Ok, entonces, bueno, esa es la teoría, chicos. Quería comentarle porque es importante que sepan todo lo que está ahí detrás, ¿ya? Ahora sí, vamos con un poquito ya de código. Entonces, cómo tú defines una tarea? Y con runable todavía, con runable. Runable, por si acaso, está en Java o sea, ni importarla. Esta runable, ahora, conociendo el concepto de interfase funcional que tiene un solo método que se llama SAN, ¿se acuerdan que teníamos ese acrónimo para recordarnos? Es así. Es una interfase, funcional interface, que tiene un método llamado run, void run, nomás. No toma argumentos, no retorna nada. Esa es tu interfase runable. ¿Ya? Y esta interfase runable es hoy por hoy usada para que puedas definir tu tarea o trabajo que el hilo va a ejecutar. ¿Ya? Obviamente, separado del hilo principal. Recuerda que tu método main es como tu hilo principal, ¿no? Pero si tú quieres que haya una tarea que se ejecute de forma paralela o separada de tu hilo principal, tienes que usar, por ejemplo, la interfase runable. ¿Ya? Ok. Pero estamos en la época de lambdas, ¿no? ¿Cómo es con lambdas? Un runable se puede hacer así. ¿Por qué? Porque al final es sin argumentos y el método, el cuerpo, es algo que es void. Por ejemplo, se le puede asignar a un runable, ¿no? Acá también nosotros no estamos retornando nada, ¿no? Simplemente estamos declarando una variable y más, aquí no nos retornamos nada tampoco, ya simplemente salimos del flujo y aquí nada, ¿no? Todos estos de aquí, todas estas expresiones lambda, todas comienzan con paréntesis vacíos y ninguna retorna un valor. Todas esas que ven ahí son lambdas válidos, ¿ya? Y compatibles con runable, ¿ya? Pero los que están en este slide, aquí no, porque aquí sí tú estás devolviendo
un valor. Acá cadena vacía, acá un 5, acá un new object. Entonces, ninguno de estos compila. Tiene que ser como está acá. ¿Eh? Que no retorne nada, nada. ¿Ok? Eso sería en cuanto a runable. ¿Ya? Tú puedes, miren, vamos a levantar el IntelliJ. Vamos a poner ahí concurrencia. Ya, bueno, ya vemos que aquí tenemos el Maven. Vamos a aprovechar para rápidamente colocar ahí. Y vamos a hacer este ejemplo, pues, ¿no? El de acá, para que recordemos un poco nuestras clases de concurrencia. A ver, Ambrito, déjenme ver. Ya. Vamos a crear la clase Calculate Average. Ya, vamos a ponerla aquí. Ok. Vamos a moverlo al paquete. Mejor. Ok. Y aquí vamos a agrandar un poquito. Ya. Entonces, yo le voy a decir a él, mira, tú vas a implementar Runable. Entonces nos va a hacer que le demos vida al método run, ¿no? Al método run. Y aquí vas a hacer tu lógica que quieres que se haga en un hilo aparte, ¿no? Del hilo principal. Si tú quieres pasar la información a tu objeto runable, ya, para que lo use en el método run, tendrías que tener un constructor. Entonces, vamos a crear acá un constructor, pero aquí aprovechas para pasarle algo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Se lo estás pasando en el constructor. Y el constructor puede usar scores. ¿Ya? Lo puede usar ahí. Entonces, esto es lo que nos dice, ¿no? Tú puedes crear la clase así, pero también si quieres pasarle esto a tu método run, pues pásalo, créalo en el constructor, cosa que él ya acá en run puede usar esto de aquí. ¿Ya? Es la única forma ahorita de pasar la información a tu objeto runable y que lo pueda usar en el método run. ¿Ya? Esa es una forma, así como ven. La otra, que no es muy usada, ya no es muy usada ahora, es simplemente usar la clase thread. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, acá está imprimiendo runable y dándole vida al método run, ¿no? Al método run. Pero para poder ejecutar el hilo, usamos new thread y como ven aquí, se instancia print data, o sea que el constructor de thread recibe print data y le dices start, ¿no? Es la forma de ejecutar un thread, de ejecutar una tarea, que en este caso sería el print data, con tu thread, ¿ya? ¿Ok? Por esa razón vamos a ver lo siguiente. Vamos a primero, eh, a crear la clase print data para tener una idea clara de esto, ¿no? Implementa runable, ¿ya? Le decimos que en el método run vamos a hacer el trabajo, ¿no? Bueno, ahorita es una cosa media simple, ¿ya? Y nada más para tener una idea. Ya, algo así. Ya, la tarea la va a hacer ahí. Nosotros vamos a definir un método main y vamos a decirle, ¿no? Mira, new thread. Vamos a crear un thread. Te voy a pasar ahí el print data.
Pero todo esto es el thread. Todo esto. Y yo llamo a su punto star, ¿no? Ahora, otra forma es, este es con una que implementa runable, reto run, llamar star, ¿no? Pero acá dentro del thread le paso un objeto que implementa runable. Otra forma es, mejor me creo una clase, inventory thread. Pero en vez de que implemente runable, de frente le digo que hereda de thread. ¿Ya? Y si hereda de thread, él sobrescribe el método run. ¿Eh? Y aquí en el método run hacemos lo mismo, ¿no? Una tarea que simule que... Ay, caramba. Imprimiendo inventario, ¿no? Y para ejecutarlo en el método main simplemente haríamos new rig inventory thread punto start, ¿no? Porque ya él tiene el rank incorporado, ¿no? Porque al final está sobreescribiendo este método. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplito de acá, crea un hilo usando una instancia runable, ¿ya? Mientras el segundo ejemplo, hereda de la clase thread y sobrescribe el método run, ¿ya? Esta práctica es la menos usada, es la menos común que vas a ver. La mayoría aplica esto, ¿no? Le pasa a un thread una tarea runable, ¿ya? Un objeto runable. Y llama al star. Ojo, cuando tú creas la instancia thread, como aquí, no te olvides de llamar a star, ¿ya? Porque este de aquí es el que va a comenzar la tarea en un thread, ¿no? Aparte del thread principal, ¿ya? Esto hace que la tarea se ejecute, esta tarea que está dentro que vemos aquí, en en un nuevo thread, ¿ya? En un nuevo thread. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos re-inventory thread. Ya, vamos a, vamos a poner aquí begin, fin, pero vamos a aprovechar no solamente llamar a este de aquí, ya, vamos a ponerlo acá también abajito, sino también vamos a llamar al de acá, ya, todo en este método. Ok. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a llamar a este thread, ¿no? Para que ejecute su tarea. Vamos a llamar al otro para que ejecute su tarea. Y también volvemos a llamar a este de aquí para que ejecute su tarea. Entonces, habrían como dos mensajes print su inventory, begin y end, y el imprimiendo 0, 1 y 2, ¿no? Ahora, ¿cuántos hilos tenemos? 4, ¿no? Porque tenemos el hilo principal, ¿no? Del programa. Llámenle el hilo main si quieren. Y tenemos acá uno que se va a ejecutar paralelo, 2, 3, más son 4 hilos. 4 hilos, porque ejecútate, 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 ¿no? Aparte del hilo principal. 4 hilos. Pero recuerden que este star, ¿no? Le dice al sistema operativo, oye, córrelo en un thread, ¿no? Ahora, ya hemos hablado que hay un thread scheduler, ¿no? No es que nos hace caso, oye, corre este primero. ¿Qué pasa si este lo corre primero? O este de acá, y después el de acá, ¿no? ¿Será que siempre en sale el final? ¿O podría ser que en salga entre medio de estos, ¿no? ¿Ok? Entonces, son tareas
que se van a ejecutar de forma asíncrona, ¿no? Y lo principal, porque si fuera asíncrona, sería secuencial. Este primero, después esto, después esto y finalmente esto, pero no son asíncronos. ¿Ya? O sea, el hilo principal podría venir así, ¿no? Corriendo, ejecuta, y de repente se detiene aquí, ¿no? Porque este hilo empieza a ejecutarse. Y de repente este no se ejecuta, ¿no? Sino desde acá. Y después se ejecuta el de aquí. Y finalmente vuelve el hilo principal, continúa, ¿no? Entonces, ahí están lo que yo les decía, ¿no? Cada hilo tiene su turno. El row robin que aplica el scheduler le dirá, oye, ejecútate, ¿no? Tu primero, tu segundo, tu tercero, o párate un ratito, se va a ejecutar el otro, ¿no? Entonces, eh, si no, si no fuera así, pues sería un comportamiento síncrono, pero no es síncrono. No es que se ejecute en el orden en el que lo he puesto. Puede ser totalmente diferente por el comportamiento asíncrono que tiene todo esto, ¿no? Vamos a ver cómo se hará la salida, ¿no? Ahí está. Miren, comprobado, ¿ven? Primero salió Beijing, después sí nos hizo caso a esto e imprimió su. Pero miren, estos de acá fueron detenidos, ¿no? O sea, esperen muchachos, voy a terminar, ¿no? Pero no terminó el programa, ¿no? Él también se detuvo y esperó que este de aquí imprime, miren, imprimió incluso el de abajo, miren, ¿no? Otra vez. Y después le dijo, ya, compadrito, tú faltas, termina. Y después el main dijo, ya, ok, ahora sí acabo. Pum, terminó. ¿Eh? Ahora, otra corrida, te dirán, ¿saldrá lo mismo? No va a salir lo mismo, va a cambiar, miren. Bueno, okay. Habrá dependiendo de la ejecución, ¿no? ¿Eh? En algún caso por ahí cambiará. Ya, pero entonces el orden es indeterminado, como han visto. Ya, dentro de sí, sí del hilo, por ejemplo, en el caso de este, si se ejecuta este, que es el de acá, este sí se ha ejecutado todo dentro, ¿no? En el orden correcto. Ahí sí. Dentro del hilo, sí, la ejecución es lineal, ¿ya? Menos mal que le ha alcanzado el tiempo, ¿no? Para imprimir todos los números, ¿no? En el orden. Ok, volvemos al PPT. Esto es lo que acaban de ver, ¿no? Y esto es lo que han visto, ¿no? En algunos casos podría incluso salir el printing record antes que leen. Y después, miren, ¿no? Eso demuestra que se podrían suspender, ¿no? Y le deja que el otro termine. Pero acá ni siquiera termina el programa, el método main, ¿no? También se paraliza y le dice, oye, córrete tú también el otro. Y el que estaba print data recién termina porque ya había impreso el cero. Miren cómo... Esto es totalmente indeterminado, ¿se dan cuenta? Totalmente indeterminado. Ahora, en general, lo que más se recomienda es que tú uses la interfase runable en lugar de heredar de la clase thread. Pero sí hay veces, hay escenarios donde te conviene heredar de la clase thread. ¿Ya? Por ejemplo, cuando quieres establecer prioridades. ¿Ya? Ahora, ¿qué no necesitamos saber para el examen? ¿Ya? ¿Qué no necesitamos llamar para el examen? Antes en el examen había métodos relacionados a hilos en la clase Object, en la misma clase Object. ¿Ah? Ya esto no es más necesario para el examen. Métodos como wait, de esperar, notify, de notificar, y join. ¿Ya? Ah, no, perdón, este es wait es de object y notify es de object, pero también hay en thread también hay join. Que como ya tenemos API de concurrencia, todo esto ya entró a deprecado, ¿no? Join de thread, wait y notify de object ya no son más necesarios saberlos para el examen, ¿ya? Todos esos object, notify, wait o join, todos esos descártalos,
y ahora usa el API de concurrencia lo más que puedas, ¿ya? Ahí hay un montón de métodos que te van a servir. Ok. Ratito, por favor. Voy a borrar esto. Ok, chicos. Entonces, antes de pasar al siguiente slide, quería comentarles eh, que tú también puedes, si alguien te pregunta, ¿es la única forma de crear tareas asíncronas, o sea, que se ejecuten en hilos separados, heredando de thread, implementando runable? ¿Ya? Eh, Tú le vas a decir que no, no es la única forma. Porque ahora tú puedes crear y administrar tus hilos usando un ejecutor service, ¿ya? Y por eso que ustedes van a ver que la gente de Spring, muchos de sus ejemplos usan esto, ejecutor service, ¿ya? Entonces, y creo que incluso lo hacen en muchos de los ejemplos, no eran de tren, implementa runable, hacen mucho uso de ejecutor service, ¿ya? Pero por suerte nuestra, sí vamos a ver ejecutor service, ¿ya? Pero solamente les quería hacer esa aclaración. Si le dicen, oye, la única forma de crear tareas asíncronas que se ejecuten en hilos separados es heredando de thread e implementando runable, dile que no, porque también tenemos el ejecutor service para eso, ¿ya? A ver, ratito, disculpen, creo que me pasé. Sí, me pasé. Bueno, al menos ya le conté eso del ejecutor service. Me pasé porque decía, ¿y dónde apareció este slide? Me había pasado de mi material. Ya, José, tú nos dices que hay que llamar al star, pero yo también he visto en algunos casos el punto run. ¿Qué pasa cuando uso run en lugar de star? Ya, esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Ya, si tú llamas a run en un thread o en un runable, no se va a comenzar un nuevo hilo, que es generalmente lo que uno espera, ¿no? ¿Ya? El código compila, es lo peor, va a compilar, pero no se va a ejecutar ninguna tarea en un hilo separado. José, ya estoy adivinando. Si no se va a ejecutar en un hilo separado, quiere decir que cada uno se va a ejecutar de forma secuencial. O sea, va a tener que esperar hasta que el new read inventory thread termine y de ahí pase al new thread, new print data y él termine y después pase al read, new read inventory thread.rank. O sea, se van a ejecutar de forma secuencial. Así es. José, entonces, ¿para qué quiero los hilos? Pero puede ser que en la pregunta del examen te pongan RAM y ya el comportamiento no es lo mismo. Ahí sí la salida es predecible, ¿sí o no? Beijing primero, Prinsu, for 0, for 01, for 02 y después Prinsu y después en. Ahí sí la salida es predecible, ¿ya? ¿Ok? Entonces, no olvidarse de este detalle, ¿ya? No olvidarse de este detalle. Ok. ¿Y qué es pooling con sleep? Esto de qué viene, porque ya entendí ya que no es impredecible el resultado y con run se va a ejecutar, pero ya no es paralelo.
¿no? Ya no es como tarea separada. ¿Por qué viene esto del pooling? Porque el pooling viene de, ¿no? Traer y con sleep todavía, ¿no? Que dormir, ¿no? ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que la programación de multihilos nos permite ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo, ¿no? Un hilo espera y después le toca su turno y empieza a trabajar. Pero a veces, y esta parte, mucha atención, ¿ah? A veces un hilo necesita esperar por el resultado de otro hilo para poder proceder. Ahí está medio, ¿no? Medio complicado, ¿no? Entonces, cuando estás en un escenario donde uno de tus hilos tiene que esperar por los resultados de otro para proceder, para continuar, acuérdate que se puede, pero con pooling, ¿ya? ¿Y qué es pooling, José? Es un proceso de verificar en un intervalo de tiempo determinado, ¿no? Verificas algo en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que estamos viendo acá, que lo vamos, ahorita lo hacemos, pero sino que primero quiero explicarlo. Imagínate que tú tienes un hilo que modifica una variable estática llamada counter. Tu hilo principal espera para que ese hilo tenga el valor mayor que 100, ¿no? Y de repente tú dices, ¿cuántas veces imprimirá? No llego todavía a 100, o en inglés no reach yet, ¿no? Claro, la respuesta es no lo vamos a saber porque podría ser 0, podría ser 10, podría ser 1.000.000, ¿ya? Podría ser infinito, ¿ya? Entonces, hacer esto de esperar a que esta variable sea eh, mayor que 100 para recién imprimir esto, ¿no? Mientras tanto sea menor que 100, ¿no? Mostrar esto de acá. Porque si ustedes se dan cuenta, en un hilo aparte se está incrementando counter. Entonces, en algún momento tú esperas que en el hilo principal, en el main, porque como este se va a correr en un hilo aparte, en algún momento el counter sea más de 100, ¿no? Para que salga del while y te imprima, uy, ya, lo conseguí, ya soy más que 100. Pero mientras no sea más que 100, yo seguiré imprimiendo, no lo consigo, 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 ¿no? Entonces, esto es una mala práctica. Usar un while para verificar si ya el valor de alguna variable ha llegado a un, ¿no? A una condición que yo espero, ¿ya? Entonces, esto es una mala práctica, miren. Vamos, pero igual lo vamos a hacer ya porque nos conviene para tener el código, ¿no? Y poder probarlo. A ver, vamos a crear la clase check results. Check results, ¿no? Y ahí le vamos a poner, miren, private static in counter que va a empezar en 0, ¿ya? Lo bueno de que sea estático que es variable de la clase, no de una instancia en particular, ¿no? El método main, y vamos, miren, creamos un hilo y adentro le pasamos un runable, que es muy fácil con lambda ahora, ¿no? Sin argumentos, ¿no? Sin argumentos y hago un for y después llamo al start, ¿no? Pero acá adentro hago la tarea. Check results, por favor, incrementa tu counter, ¿no? ¿Ya? Y menor que 500. Mire, y menor que 500. Entonces, él va a hacer todo esto, va incrementando counter en un hilo aparte. Mientras que en el hilo principal yo pregunto, mientras ese counter sea menor que 100, entonces digo, no es 100 todavía, ¿no?
voy a poner en español para que sea más fácil de ubicarlo, y acá ya, ya es 100, ya es 100, ¿ok? Entonces, claro que en la lógica, el programador está esperando que en algún punto dado, porque en algún momento en este hilo aparte, ¿ya? Va a ser más, va a ser más de 100, ¿no? Porque va incrementando. Cosa que el hilo principal, si llegara a preguntar, no es 100 todavía, pero cuando es 100 ya llegaré acá, ¿ya? Esto que están viendo es una mala práctica, ¿ya? Y incluso podría ser que sea infinito, no lo sabemos, pero miren, vamos a correrlo, ¿eh? Miren, fue rapidísimo, ¿no? No es 100 todavía, ya es 100. A ver, otra corrida, otra corrida. No, esto lo hace rapidísimo, ¿no? Ya, pero como ven, así como está, no podríamos garantizar, ¿ya? Podría ser cero, la espera, podría ser infinito, podría ser más de 500, etcétera, ¿no? Agrandemos los números, nos dice César. Igual tienes una bala, ¿no? A ver. ¿eh? Counter cero, ¿ah? Counter cero, miren. Solo en un... ya, perdón, acá, ¿no? Menor que 1000. Ya, a ver. Wow, sí, es una bala. Ya. Pero bueno, esto no deberíamos hacer. ¿Ya? Podríamos aún mejorar el código, de repente aplicando un thread sleep, ¿no? O sea, no es 100, pero yo lo puedo decir, oye, duérmete un ratito, ¿no? Un segundo, digamos. ¿Ya? Esto que estás aplicando es es una implementación un poco burda de pooling. Disculpen, pero al aplicar esto, también tienes que decirle a tu método main que podría haber un interrupt exception, ¿ya? Por eso que no me he compilado, ¿ya? Cuando vean un thread sleep, acuérdense que tienes que agregarle al método donde estés usando eso un interrupt exception, ¿ya? Entonces, eh, ese hilo paralelo, ese hilo principal va a esperar un segundo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, va a esperar un segundo. Vamos ahora. También va a ser desconocido el número de ejecuciones del loop, ¿no? Pero al menos te previene de que el CPU se sobrecargue con un loop infinito, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Porque ahorita estamos en un escenario ideal porque no tenemos otra cosa corriendo, pero podría pasar que este hilo separado pierda tiempo de CPU por algún proceso prioritario, ¿ya? Y entonces, como resultado, ¿ya? Eh, podría pasar que el loop no termine nunca, ¿no? ¿Ya? Porque daría múltiple ejecución antes de que finalice, ¿no? Buenas noches, Hugo. ¿Ya? Otro tema con esta variable compartida, ¿ya? Es que, ¿qué pasa si un hilo está leyendo este valor mientras otro lo está cambiando, ¿no? Ya, de repente el hilo que lee termina con un valor incorrecto, ¿ya? Por eso que a la hora de trabajar con variables compartidas, como en este caso, hay que escribir código seguro, código seguro cuando cuando trabajes con hilos, ¿ya? Entonces, este pooling que estamos viendo es
me voy a dormir un rato para darle chance a que el otro, ¿no? Llegue a superar los 100, ¿no? Llegue a superar los 100. Vamos a ver el chat, el mensajito del chat. Ah, buenas noches, sí, buenas noches. ¿No? Ya. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí hemos terminado la parte, como se dice, básica. ¿Ya? Básica. Por eso que acá le pusimos el thread, ¿eh? Ahora sí ya viene el lápiz de concurrencia. Acá empieza el examen. Lo anterior era para ubicarnos un poco. Esto es lo que nos piden que sepamos. Cómo usar el API de concurrencia, ¿ya? Que ha sido creado para que nuestra vida con hilo sea más placentera. Él incluye el Executor Service, que deben haber visto ustedes cuando trabajaban con Spring Framework, ¿no? Y este va a definir servicios que nos van a permitir crear y administrar nuestros hilos. Pero ellos lo van a administrar por nosotros, el Executor Service. Lo primero que tú haces es obtener una instancia de Executor Service, le envías la tarea que quieres que se procese y el framework ya tiene trabajo que hacer por nosotros como el pooling que vivimos hace un ratito, el scheduling, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que lo hace él por nosotros. Por eso se recomienda que uses este framework en lugar de tú crear tus tareas separadas, como vieron hace un rato con NewThread y pasándole la interfase runable y punto .star, ¿ya? Aún si tú necesitaras un solo hilo, también se recomienda el Executor Service. Entonces, el Executor Service es una interfase. Y por ser interfase significa que igual necesitamos por ahí alguna clase de fábrica que te cree instancias de Executor Service, ¿no? Porque al final las clases son las que hacen el trabajo. Por suerte nuestra sí existe esa fábrica. Una de ellas es New Single Thread Executor, ¿no? Que vamos a usar para crear una instancia y luego llamar al método ejecutar. Entonces, el código que acaban de ver lo vamos a reemplazar por uno que use Executor Service. ¿Ya? Miren. Entonces, aquí me tomé, acá creamos el Executor Service. ¿Ya? Java útil concurren. Caramba. Primero empezamos sin nada instanciado. ¿Ya? Vamos a crear las tareas paralelas que queremos que se ejecuten. Por ejemplo, esta. El mismo ejemplo, ¿ya? Printing su inventory. ¿Eh? Acabamos de crear un runable. Otra tarea sería el for, ¿no? En vez de hacer esto, for i, ¿no? Y acá, printing record, ¿no? Y otra tarea que era, no, creo que eran dos nomás, ¿no? Sí, porque la otra se llamaba dos veces. Si ustedes se acuerdan, ¿dónde fue que lo pusimos? Creo que acá, ¿no? No, no, no. Ah, ya lo borré. Ya, aquí pues. ¿Ve? Aquí lo llamábamos tres veces y todo. Ya. Entonces, acá en el subinfo, tú vas a crear una implementación de este Executor Service, que arriba está en la línea 8, está como null, pero acá le vas a decir, mira, tú vas a usar ejecutors, single thread ejecutor, ¿ya? Y vas a imprimir begin, lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Vas a imprimir en, un ratito acá voy a ponerle finally porque siempre
Hay que preguntar si el servicio es diferente a null para cerrarlo. Ya, service shutdown. Ok. Ya, pero acá le vas a decir, mire, es más fácil, ¿eh? Tú sabes que estas tareas se tienen que hacer en paralelo. ¿Ya? Pero con un ejecutor service, lo único que tienes que hacer es esto. Service, por favor, ejecútame la tarea 1. Después ejecútame la tarea 2. Y otra vez ejecútame la tarea 1. ¿Eh? Que es más o menos lo que vimos acá, ¿no? Ejecútame la tarea 1, ejecútame la tarea 2 y después ejecútame la tarea 1 con un begin y en al final. Entonces, pero ahora con ejecutor service sería así. ¿Eh? ¿Vieron? Sería así. Igual el resultado es, ¿ya? Desordenado, impredecible. ¿Eh? Ahí está. Begin. Miren, primero hizo la tarea 2, después hizo las tareas 1. ¿Eh? Bueno, en este caso primero hizo la tarea... Ah, no, acá está print. Tarea 1 era printing su, ¿no? Ah, ya, printing su. Tarea 2 era el for y después hizo el printing su, ¿no? Pero no necesariamente siempre va a salir así, ¿eh? Ya, no necesariamente. Bueno, en este caso a mí me está saliendo todo. El len incluso está después, ¿no? En mi caso a mí el len me sale, mira, primero hace begin en y después ejecuta las tareas, miren, ¿no? Ya, pero puede ser impredecible, o sea, si nosotros vemos el PPT, miren cómo saldría. Beijing, esto, ¿no? Eso lo que pasa es que también tenemos un ejemplo un poco simple, pues también, ¿no? Ah, ya. Eh, Solo está usando uno, ¿no? Claro, exacto, tienes razón. Estamos usando un new single thread executor. Estamos usando solo uno. Y lo que va a pasar es que va a ordenar sus resultados, ¿ya? Efectivamente, como dice nuestro compañero, solamente César se van a ejecutar de forma secuencial porque estamos usando un single thread executor, ¿ya? ¿Ok? Porque estamos usando un single thread executor, hay garantía de que se van a ejecutar de forma secuencial, ¿ya? Ojo, pero una vez que termina, sí tienes que asegurarte de aplicar el shutdown, ¿ya? Porque es la forma en la cual finalizamos el thread ejecutor. Es importante que llames este shutdown, ¿eh? No es opcional, ¿ya? Si tú no lo llamas, tu aplicación podría resultar en algo que nunca termina. Lo bueno que el shutdown tiene algo especial, de que él va a rechazar cualquier nueva tarea que se envíe al thread ejecutor, porque ya llamaste al shutdown, ¿ya? Obviamente hay también otros métodos como is shutdown, significa y ya llamaste al shutdown, y también hay is terminate, o sea, ya terminó, ¿no? Si tú mandaras una nueva tarea mientras está en shutdown, va a haber una excepción, ¿no? Que significa rejected execution exception, ¿ya? ¿Ok? Porque ya se inició el shutdown. Cuando ya todas las tareas han terminado, el list shutdown y el list terminate todos revolverían true. Entonces, todo eso se ve en este gráfico. ¿Eh? Si tú llamas al shutdown, cualquier tarea que quiera llegar va a recibir una excepción de rechazado, rejected execution exception. Ya, si lo estuvieras mandando. Obviamente, mientras se está dando el shutdown, no se aceptan nuevas tareas y se ejecutan las tareas que no han terminado. Por eso el if shutdown estaría true, pero terminado falso. Una vez que todas las tareas se han terminado, ambos te devuelven true, ¿no? Ambos te devuelven true. No te olvides para el examen que tú hayas llamado
al shutdown, no significa que las tareas que no han terminado se detengan, ¿ya? Simplemente que va a tener que esperarse que acaben. Pero lo que no te va a permitir que le agregues nuevas tareas, pues, porque ya el shutdown ya empezó. Es como que hubieran cerrado la puerta de la discoteca, la gente adentro está todavía consumiendo, pero en un momento se irá, ¿no? O cuando tú has ido a un banco, ya son las 6 de la tarde, ¿no has visto que cierran la puerta? Entonces ya no dejan entrar a más gente, pero adentro tienen que terminar de hacer sus operaciones, ¿no? Algo así, ¿ya? Ahora, José, pero no habrá algo por ahí que pasa si a mí me gustaría decirle, no, 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 incluso las tareas que se están ejecutando, cancélalas, cancélalas. Ya, pero ese es otro método, ya, ya no es shutdown, ¿ya? Déjenme ver, ese creo que es shutdown now, now, o sea, ahorita, quiero que me mates no está en la tabla, ¿no? No está en esa tabla, pero sí existe. En caso alguien te diga, oye, pero habría una forma de decirle incluso a las tareas que se están ejecutando, no, paren, 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 ya, pues ya no tendrías que llamar a shutdown, como está aquí, sino a shutdown now. O sea, quiere decir, espérate, José, quiere decir que hay un shutdown now así. Sí, ¿ven? Sí hay. Pero este mataría incluso las que se están ejecutando. Por eso que no, ten cuidado cuando uses esa, porque esa mataría incluso las que ya no terminaron y el shutdown ya empezó. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, este shutdown now, mire, porque si usted ven el shutdown, es void. Y ustedes si ven el shutdown now, no es void, es list runable. Ah, José, ¿por qué list runable? Quiere decir que si tú llamaras al shutdown now, ahorita, mátame todo, te va a retornar la lista de aquellas tareas que sí fueron enviadas al ejecutor, pero que nunca iniciaron, ¿no? O sea, te huele la lista de aquellas que no tuvieron la oportunidad de ejecutarse, ¿ya? Por eso que hay esa diferencia entre shutdown y shutdown now, ¿ya? Eh, Ojo, mucho ojo. Los thread executor se tienen que cerrar apropiadamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar esto. Los memory leaks. ¿Ya? Tienes que cerrarlo bien, los tres ejecutors, porque si no, memory leaks. ¿Ya? Lamentablemente, el ejecutor service no implementa el autocloseable, no hereda de autocloseable. ¿Se acuerdan del autocloseable? Cuando vimos try with resources, ¿ya? Por eso que todavía tienes que usar el finally para tú mismo asegurarte de que es cerrado, ¿ya? Esto sí es una buena práctica, ¿ya? Lamentablemente no implementa autocloseable, así que te tienes que encargar tú de cerrar tu ejecutor. No se olviden que este es New Single Thread Executor, o sea, por eso que nuestras tareas están saliendo de forma secuencial. Ok, yo creo que nos vamos a quedar ahí porque no nos conviene correr, porque viene otro tema ya muy interesante que es el tema de las tareas. ¿Cómo hacemos, cómo enviamos esas tareas a un ejecutor service? Y ahí viene mucho más ejemplos, mejor verlo con paciencia. Ya, entonces ya empezamos con concurrencia. Ya espero poder haber explicado las formas en las cuales se pueden trabajar, ya sea heredando de thread, que no es la más recomendada, ya sea implementando runable, que es la recomendada, pero también existe el executor service al cual le podemos pasar las tareas y ya el framework que se encargue de ejecutarlas en paralelo, pero que tenemos nosotros que cerrarla adecuadamente con shutdown para que no se quede el executor service sin terminar, ¿no? Porque nos puede dar un memory leak, ¿no? Etcétera. La próxima clase vemos ya cómo enviar tareas al executor service y cuántas formas existen de hacer eso, ¿ya? Disculpen, chicos, gracias por la clase. Hoy día tuvimos a César, a David, David Sánchez, Juan Castro, Marco, Hugo,
Muchas gracias por sus comentarios y aportes también por el chat. Y nos vemos el día viernes, ¿ya? Un abrazo. Cuídense, ya estamos entrando ya a la última etapa. Traten de no faltar mucho porque ustedes saben, igual tenemos los videos, pero ya no hay como estar en clase y hacer comentarios, preguntar y todo, ¿no? Pues sobre todo porque estos son tópicos que son bien interesantes, tienen muy buenas preguntas en el examen y son claves, ¿no? Podemos perder puntos valiosos por no estar atentos, nada más. ¿Ya? Chicos, un abrazo. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye. Nos vemos, chicos. Chao, chao.